vamos a comenzar a usar esta plataforma del Teams para, sobre todo, poder grabar, ¿no?, las clases. Ya no se puede grabar por el Meet, entonces estamos viendo otras opciones y pues si todo sale bien, ¿no? En estos días, ¿no? Seguramente ya los van a estar agregando a cada uno de ustedes como estudiantes, ¿no? Por ahora el TIC facultativo está agregando solamente a los docentes, ¿ya? Entonces por estos días voy a estar enviándoles el link de cada clase, ¿no? Entonces una vez que cada uno de ustedes esté ya agregado, supongo y espero, ¿no?, que esto, ¿no? Seguramente van a tener su calendario y simplemente entrar, ¿no?, a la clase respectiva, ¿ya? Pero por ahora yo les voy a estar enviando el link en cada clase ahí en el WhatsApp, en nuestro grupo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase. Déjenme compartirles lo que ya les estaba aquí compartiendo. Y estamos grabando. El video, pues les voy a estar subiendo, ¿no?, ahí al Drive, ¿ya? Que ya les he pasado también el link, ¿ya? Y ahí una vez que se guarde, porque siempre demora unos minutos guardarse, incluso varios minutos, pero en cuanto yo tenga siempre, ¿no?, la grabación, sí, siempre yo lo subo ahí al Drive, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el producto escalar, ¿ya? Y también vamos a ver lo que son los ángulos entre dos vectores, ¿ya? También si nos da pues este tiempo, no solamente vamos a hablar de lo que es proyección, sino también vamos a estar hablando sobre lo que es un producto vectorial, ¿ya? Y el producto mixto va a ser pues simplemente, ¿no?, la fusión de estos dos productos que vamos a aprender, el producto escalar y el producto vectorial, ¿ya? Entonces déjenme volver aquí, ¿ya? Entonces, el producto escalar, ¿no?, es uno de los productos y así operaciones, ¿no?, más importantes entre los vectores. Ya hemos visto lo que eran los vectores en el plano, en R2, y bueno, ¿no?, por cuestiones de tiempo no hemos visto exactamente lo que pasaba en R3, pero esta era una tarea que les he dejado, ¿no?, para que ustedes complementen sus estudios, ¿no?, en lo que pasa en el espacio, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? El producto escalar, ¿no?, es una operación bien importante entre los vectores y pues va a desempeñar un rol muy destacado entre lo que es sobre todo el cálculo en varias variables, ¿ya? Entonces vamos a comenzar dando la definición de lo que es el producto escalar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí, ¿no?, B y W, ¿no? En R3 ya vamos a considerar, ¿no?, B y W en R3, es decir, van a tener, ¿no?, el B y el W, tres componentes, ¿no?, tres entradas, ¿no? El B va a tener la entrada 1, B1, C1, y aquí, ¿no?, el W va a tener esta otra entrada, A2, B2 y C2, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el producto escalar? A veces también se lo llama producto punto, chicos, ¿ya? Producto punto, ¿no? O sea, aquí ven un puntito, ¿no? Entonces nosotros le colocamos aquí, ¿no?, punto, ¿no? Producto escalar, o a veces también llamado producto punto. Entonces, el producto escalar o producto punto se lo define de esta forma, ¿ya? Licenciada, Sí, disculpe por molestar, no sé si soy yo nomás, creo que no está presentando pantalla o de mí es. a ver, déjame un ratito ya. Ahora pueden ver la pantalla, a ver, otra vez vamos a compartir. ¿Me Todavía confirma? ¿Me confirma? se veía normal. Ah, ya, ok, Sí, creo. ok, gracias por la confirmación. Entonces, aquí nuevamente, sí se ve, ¿verdad? Sí, creo. Ah, ya, ok, genial, gracias. Ya, entonces, no sé, tal vez algún problema interno que te pasó, ¿ya? Pero espero que lo puedas ver ahora, ¿ya? Esperemos que puedas ver ahora la pantalla. Y bueno, ¿no? El producto escalar o también producto punto, ¿no?,
en otros libros, ¿no? Lo llaman también de producto punto. Es eso, ¿no? Es B.W, ¿ya? Y se lo define de esta forma, chicos. Es bien, bien, bien fácil, ¿ya? Simplemente ustedes multiplican las primeras componentes, aquí, ¿no? El A1 en este caso, con el A2, ¿no? Aquí multiplican el A1 con el A2, ¿ya? Luego hacen más, ¿ya? Más, y hacen el B1 con el B2, ¿ya? Y finalmente más el C1 con el C2, ¿ok? Entonces, este producto punto es pues una de las operaciones, ¿no?, más importantes que les mencionaba, pero también más fáciles, ¿no? Simplemente es multiplicar, ¿no? Componente a componente y sumarlas, ¿no? Ustedes así, ¿no? Multiplican las primeras componentes, ¿no? Las segundas componentes, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Como que las terceras componentes y la suma, ¿no? Ese es el producto punto aquí, ¿no? O también conocido como el producto escalar, ¿ok? Entonces, a ver, alguien ha llegado por aquí, creo. Ay, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Ese es el producto escalar. Entonces, a ver. Ya. Entonces, en otras palabras, tal vez, ¿no? Para calcular el producto punto, el producto escalar, es eso, ¿no? Sumar aquí, ¿no? Multiplicar componente a componente y sumarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos este vector aquí, 2, 3, 1 y menos 4, 2, 5, ¿ya? Y pues ustedes tienen que, aquí, ¿no? Multiplicar este 2 con este menos 4, ¿no? Multiplican el 2 con el menos 4. Luego hacen, ¿no? Suma, ya, suma, y multiplican este 3 con este 2, ¿ya? 3 con 2, suma, y luego 1, ¿no? Con 5, ¿no? Multiplican el 1 y 5. Y luego es eso, ¿no? Hacer las operaciones envueltas, ¿no? Aquí 2 por menos 4 es menos 8. Aquí 3 con 2, ¿no? Es 6. 3 por 2 es 6. Y el 1 con 5, 1 por 5 es 5, ¿no? Luego sumar, ¿no? Estos dos últimos, ¿no? Estos dos últimos sumados me dan ¿cuánto? Me dan 11, ¿no? 11 positivo, ¿no? 11 positivo, y luego hago menos 8 más 11, ¿no? Menos 8 más 11, eso me da 3 positivo, ¿no? Entonces ya no lo noto en el más, ¿no? Es así de simple, ¿no? Ustedes simplemente hacen así componente a componente, multiplican, ¿no? Primeras componentes, luego multiplican, ¿no? Segundas componentes y finalmente, ¿no? Multiplican terceras componentes. ¿Ok? Y luego suman todo eso y pues ese es el producto escalar, el producto punto, un número real, ¿no? En este caso me ha dado 3, pero tal vez en otros casos no se me puede dar, no sé, una fracción, no sé, es decir, un racional o un irracional, etcétera, ¿ya? Pero siempre es un número real, un número real. Lo contrario que va a suceder en el llamado producto vectorial. En el producto vectorial, como el nombre lo indica, ¿no? Va a estar dado el resultado de un producto, ¿no? Entre dos vectores, el producto vectorial va a estar dado por un vector, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Tenemos que aquí diferenciar, ¿no? Lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Ahorita estamos aprendiendo lo que es el producto escalar, ¿no? El producto punto, ya que siempre nos va a dar un real, ¿ya? Y más adelante, ¿no? Vamos a estudiar el producto vectorial y como su nombre lo indica, nos va a dar un vector, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Este número aquí 3 que están viendo, ¿no? Pues va a ser bien diferente, ¿no? Digamos, de este vector aquí puedo colocar, ¿no? Aquí, ya que estamos hablando en 3 dimensiones, ¿no? ABC. Entonces, obviamente, pues, este 3 es súper diferente, ¿no? A esta terna, ¿no? Este es un número real,
¿no? Eso pertenece a los reales, y este es un vector, ¿ya? Este es un vector, entonces este lado izquierdo es lo que es el llamado, viene, ¿no?, de un producto punto, y esto va a venir, digamos, de un producto vectorial, ¿no? Entonces hay que diferenciar, a veces hay esa pequeña confusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a empezar, ¿no?, estudiando esto, lo que es el producto escalar, ¿ya? Entonces, de forma similar en R2, ¿no? Obviamente, ¿no? Si en R3 ya sabemos lo que es el producto punto, pues en R2, pues con mayor razón, ¿no? R2 es más fácil que R3, ¿no? Las operaciones son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces yo tengo en R2, digamos, A1, B1, W, A2, B2, y cuál va a ser el producto punto. Simplemente va a ser, ¿no?, multiplicar sus primeras componentes, el A1 con el A2, aquí, hacer, ¿no?, más, y luego multiplicar las segundas componentes, ¿no?, B1 y B2, ¿no? Entonces más sencillo, ¿no?, que el producto punto en R3. Entonces a continuación vamos a ver, ¿no?, de que el producto escalar está bien relacionado con lo que es el ángulo, que forman dos vectores, ¿ya? Entonces ya las pasadas clases hemos visto, ¿no?, hemos estudiado bastante lo que eran los vectores, y pues dados dos vectores, ¿no?, que siempre van a tener un punto, ¿no?, en común, ¿no?, el punto de origen, el punto de partida, ¿no?, dados este vector aquí en rojo, este vector en azul, pues siempre vamos a poder estar hablando del ángulo, ¿no?, del ángulo entre estos dos vectores, ¿no?, que lo vamos a llamar teta aquí, ¿ya? Entonces siempre va a haber, ¿no?, una relación entre lo que es el ángulo que forman estos dos vectores con lo que ahora estamos aprendiendo, que pues son el producto escalar, ¿no?, entre vectores, ¿no? Entonces este producto escalar entre vectores, aunque no lo crean, y vamos a ver a continuación, está bien relacionado con esta noción de ángulo, ya, el ángulo de dos vectores, ¿ok? Entonces tenemos eso, chicos, ya tenemos esto, y vamos a ver esta relación que les decía, ya. Entonces antes, ¿no?, tal vez mencionar algunas propiedades importantes de este producto escalar, por ejemplo, ¿no?, esta propiedad de lo que es el producto escalar es conmutativo, ¿ya? El producto escalar es conmutativo en el siguiente sentido, ¿ya? Ok. Ya, el producto escalar es conmutativo, es decir, ¿no?, aquí hacer B punto W es exactamente lo mismo que hacer W.B, ¿ya? ¿Por qué? Porque las componentes no se pueden multiplicar en cualquier orden, ¿no? O sea, aquí, ¿no?, en la definición, ¿no?, de producto punto, si ustedes se fijan, ¿no?, tenemos la suma, ¿no?, de estos tres términos en R3, ¿no? Entonces, primero escribimos aquí, ¿no? Primero escribimos A1, A2, más B1, B2, más C1, C2, pero eso es exactamente igual a lo siguiente, ¿no? Estos A's, estos B's, estos C's son reales, entonces en los reales tenemos conmutatividad, ¿no? O sea, este A1 puede venir aquí, este A2 puede venir aquí, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí, ¿no?, A2, A1, ¿verdad? O sea, yo puedo conmutarlos porque estoy en R, ¿no? Lo mismo aquí, este B1 lo puedo mover aquí, este B2 lo puedo aquí colocar, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí B2, B2, B1, ¿no? B2, B1, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, yo tengo C1, C2, pero C1 y C2 están en R, entonces en R yo tengo la conmutatividad, primero yo puedo escribir el C2 y luego el C1, ¿no? Entonces yo puedo escribir de esta forma aquí, ¿no? El C2, C1, ¿no? Y si ustedes se fijan, esto simplemente, ¿no?, todo esto, pues es la definición de lo que es el producto punto, pero ya ahora del W con el B, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo B.W, ¿no? Y haciendo cotitas hemos llegado a que eso es igual a W.B. O sea, hay conmutatividad, ¿no? Es decir, yo tengo B.W es igual a W punto B, ¿no? O sea, hay conmutatividad, ¿no? Esa es la llamada
conmutatividad, ¿no? Entonces tenemos esta llamada conmutatividad, ¿no? B.W es igual a W.B, ¿no? Entonces tenemos eso. Esa es una primera propiedad que podemos rescatar aquí, ¿no? Otra segunda propiedad, ¿no?, que vamos a ver es la siguiente. Ya. Otra propiedad es la siguiente aquí, ¿no? El producto escalar de un vector con él mismo, ¿no?, simplemente va a ser el cuadrado de su longitud. Es decir, ¿no?, si nosotros consideramos B, aquí, ¿no?, si nosotros consideramos B aquí como el vector A1, ¿no?, el vector, disculpen, el vector ABC, ¿no?, el B que sea el vector aquí ABC, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el producto con él mismo, ¿no? ¿Qué va a ser B.B? ¿Ya? B.B. Entonces, sí, a ver, un ratito estoy viendo mensajes en el WhatsApp que usualmente no leo. Y hay varios mensajes. Ya. Hay varios mensajes, no puedo leer todos, ya, pero es eso, ya traten de entrar puntuales, porque es eso, ¿no? Cada rato es un poco complicado de estar aquí adicionándolos, ¿no? Entonces sí estamos grabando la clase, ya, estamos grabando, no se preocupen, ya. Entonces, eso, ya continuaremos. Continuaremos, no veo el WhatsApp usualmente cuando estoy dando clases, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces, una primera propiedad es la conmutatividad que les decía, ¿no? De B.W es igual a W.B, ¿no? Por lo que les escribí hace un ratito en verde, ¿no? Otra segunda propiedad es importante mencionar, es la de B.B, es decir, hacer el producto escalar con él mismo a un vector, ¿no? Es decir, B.B. Entonces, ¿qué pasa si el B es este vector aquí, ABC, ¿no? Entonces, el vector ABC, ¿no? Entonces, voy a hacer el producto escalar con él mismo, voy a hacer, ¿no?, punto ABC, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar, ¿no? Según la definición, ¿no?, que acabamos de aprender, es multiplicar las primeras componentes aquí, ¿no? Multiplicar las primeras componentes, este A con este A aquí, ¿no? Y eso me da A por A, ¿ya? Luego voy a multiplicar, ¿no?, el B con el B, y eso me da aquí, ¿no?, B por B. Y finalmente voy a hacer aquí, ¿no?, este C con este C, ¿no? Y eso me va a dar aquí C por C, ¿no? Y tal vez quitarle este punto porque puede causar confusiones, ¿ya? Y luego aquí, ¿qué es A por A? A por A es A cuadrado. ¿Qué es B por B? Es B cuadrado. ¿Qué es C por C? Es C cuadrado, ¿no? Entonces, ¿y qué es todo esto, ¿no? Todo esto pues simplemente es la norma, ¿no?, la magnitud, la longitud de B, todo al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué? Porque la norma, ¿no?, la magnitud, la longitud de un vector está dada como la raíz, ¿no?, de la suma de sus cuadrados, ¿no?, de sus componentes, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo eso bajo raíz. Esa es la norma, ¿no? Entonces, yo tengo que la norma siempre es esto, ¿no? Siempre es igual a la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? Entonces, si aquí yo elevo al cuadrado, fíjense bien, ¿no? Si yo elevo aquí al cuadrado, aquí yo sí coloco aquí, si yo coloco aquí, ¿no?, al cuadrado elevo esto, y esto también elevo al cuadrado, entonces, ¿no?, esta raíz se va a simplificar con este cuadrado y simplemente me va a quedar, ¿no?, la norma de B al cuadrado es la suma, ¿no?, aquí A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿no?, todo esto, ¿sí? Entonces nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tener esta propiedad, chicos, aquí, ¿ya? O sea, A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es la norma de B al cuadrado, ¿ya? Entonces, hemos hecho, ¿no?, todas estas operaciones, ¿no? Y pues en resumen podemos decir, ¿no?, que este B.B es igual a la norma de B al cuadrado. O sea, esta es nuestra conclusión, ¿no? ¿No? Es decir, aquí decimos, ¿no? Es decir, tenemos esta propiedad, ¿ya?
que b punto b es igual a la norma de b al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos esta segunda propiedad, ¿no? La primera propiedad, no se olviden, la conmutatividad, y la segunda propiedad es, ¿no? B punto B siempre me da, ¿no? El cuadrado de su longitud, de su magnitud, de su norma, no se olviden. Es bien importante esta propiedad que les estoy señalando ahorita, que les estoy resaltando, que les estoy colocando aquí en este cuadro, ¿ya? B punto B es la magnitud del vector al cuadrado, ¿ya? Entonces esta es otra propiedad importante. Y bueno, el producto, aquí donde están terminados, el producto escalar, ¿no? El producto punto cumple con varias propiedades, ¿ya? Cumple con varias propiedades, ¿no? Que están aquí resumidas en este teorema, ¿no? Aquí el vector cero, este es el cero vector, por si acaso, no es el cero real, ¿no? Que nos enseñan tal vez en colegio, es el cero aquí vector, ¿no? El cero vector, ¿no? Punto B, ¿no? Nosotros ya sabemos que se tiene conmutatividad en el producto punto, entonces yo puedo, en lugar de escribir 0.b, puedo escribir b.0. Y eso al final de cuentas me va a dar este 0 aquí, ¿no? Entonces no sé si da mucho para percibir, pero aquí, por ejemplo, este es el 0 negrito, ¿no? Que les mencionaba ya, o sea, el 0 vector, ¿no? 0 vector. Y este es el 0 como que no está negrito, ¿ya? Es el 0 en R, ¿no? Este es el 0 real, ¿no? Este es el 0 real. Y pues los otros ceros aquí, ¿no? Que están en negrito, son ceros vectoriales, es decir, ¿no? Que si digamos, si yo estoy en R2, digamos, ¿no? Pues este 0 vectorial va a ser este vector, aquí 0, 0, ¿no? Donde aquí tal vez, ¿no? Podemos aquí, ¿no? Hacer uso de lo siguiente, ¿no? Sus entradas son, por si acaso, ya los ceros reales. Aquí ya va a ser un 0 que ya no es negrito. Aquí, ¿no? Un 0 ya no es negrito. Ya por si acaso, ojo, o sea, tenemos que también saber hacer la distinción entre el 0 negrito y el 0 aquí, ¿no? Normal, ¿no? 0 negrito siempre va a ser un vector y el 0 que no está en negrito, pues es el 0 en R, ¿ya? Entonces, esta es una primera propiedad, ¿no? El 0 vectorial por B, ¿no? El 0 vectorial punto B es igual al B punto 0 vectorial y eso igual me da al 0 real. Luego tenemos de forma bien general la conmutatividad, ¿no? Que ya les estaba demostrando, que era, ¿no? B punto W es igual a W punto B, ¿ya? Luego tenemos aquí, ¿no? Las propiedades de los escalares, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este lambda es un escalar, es decir, es un real, ¿no? Si lo multiplico por el vector B, ¿no? De forma usual, y luego hago punto W, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Que ahora este lambda ya no lo acompañe, aquí al B, sino el lambda voy a hacer que lo acompañe aquí al W, ¿no? O también puedo realmente sacarlo este lambda, ¿no? O sea, como que dejarlo solo, ¿no? O sea, el lambda que lo acompañe el B, ¿no? O que lo acompañe el W, o que, pues, digamos, no acompañe ninguno de los dos, que en realidad se acompañen el B con el W por medio de esta operación punto, ¿no? Luego tenemos la propiedad distributiva, ¿ya? Tenemos esta propiedad distributiva aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos esta propiedad distributiva que es aquí, ¿no? U punto B más W, ¿no? Entonces aquí es eso, ¿no? Somos buenos, queremos compartir, ¿no? Y compartimos este U con el B y el W, ¿no? Entonces aquí compartimos el U con el B, ¿no? Lo colocamos aquí, U punto B. Luego compartimos este U con el W, ¿no? Aquí U, W, ¿no? O también podemos, aquí estamos, como se fija, ¿no? Estamos compartiendo por la izquierda, ¿no? Y yo puedo también compartir por la derecha, ¿no? Análogamente, ¿no? O sea, yo puedo hacer aquí, ¿no? El U con el B, ¿no? Lo comparto al U con el B, ¿no? Por la derecha. O también puedo compartir este U con el W, ¿no? Aquí por la derecha, ¿no? Y así, ¿no? Esa es la llamada propiedad distributiva, ¿no? Distribuimos, ¿no?
Y finalmente tenemos esta última, ¿no? Propiedad que la hemos visto y la hemos probado en realidad, ¿no? La hemos probado esta propiedad, ¿no? Que cuando hacemos el producto punto con el mismo, o sea, tenemos un vector B y hacemos el producto escalar con el mismo B, entonces esto siempre va a ser la norma, o también llamada magnitud, o también llamada longitud, ¿no? Del vector al cuadrado, ¿no? Y como les digo, esta propiedad es súper, súper importante. Entonces no se olviden, traten ahorita ya mismo, ¿no? De recordarla, ¿no? Memorizarla, ¿no? B punto B es igual a la norma de B al cuadrado, ¿ya? Y también de aquí surge, ¿no? Rápidamente, ¿no? Esta propiedad, ¿no? Aquí, ¿no? Yo puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? Aquí, ¿no? Puedo elevar, puedo sacar raíz aquí, ¿no? Ambos lados de la igualdad. Entonces voy a tener aquí, ¿no? La raíz de B punto B, ¿no? Y esto es pues exactamente igual a la norma de B, ¿no? Entonces, esta propiedad que surge, ¿no? De esta propiedad que les mostraba, también obviamente es importante, ¿no? Entonces es importante recordar, ¿no? B punto B es igual a la norma de B al cuadrado, o también no podemos decir la raíz de B punto B es igual a la norma de B, ¿ya? Entonces esta quinta propiedad, súper importante, ¿ya? Bien importante, chicos, ¿no? A recordar, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Tenemos aquí unos ejemplos, ¿ya? Vamos a verificar, ¿no? La propiedad distributiva, ¿no? Aquí está, para estos vectores U, B y W, ¿ya? Entonces, vamos a calcular aquí esta propiedad distributiva, ¿no? Pero por separado, es decir, vamos a primero ver qué es igual a esto, ¿no? A lo que está en la parte izquierda de la igualdad, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto? Y por otra parte vamos a calcular qué es esto, ¿no? La parte derecha de la igualdad, ¿no? Vamos a hacer por pasos. Vamos a calcular aquí, ¿no? Primero, ¿qué es U punto, ¿no? B más W, ya siendo U, B, todo esto, U, B y W esto. Entonces, si se fija, ¿no? Vamos a aquí. Ya, aquí. Vamos a hacer esto, ¿no? U punto B más W. ¿Qué es el U? ¿No? Simplemente copiamos el U. Aquí, ¿no? Copiamos el U. El U es 433, ¿no? Hacemos punto aquí, ¿no? Copiamos este puntito. Aquí, ¿no? Copiamos este puntito, puntito. Luego abrimos estos paréntesis, ¿no? Tal cual está aquí, ¿no? Copiamos este paréntesis. ¿Y qué es B, no? B por si acaso es 1, 2, 2. Hacemos más, ¿no? Aquí más, ¿no? Y luego colocamos W, ¿no? ¿Qué es W? ¿No? W es 3 menos 2, 5, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Vamos a cerrar paréntesis, ¿no? Que habíamos abierto. Hoy vamos a aquí, ¿no? A cerrar, ¿no? Estos paréntesis, ¿ok? Y luego, pues ya está, ¿no? O sea, como que esa era la parte más difícil, ¿no? Digamos, del día de hoy, porque nosotros ya hemos aprendido en la clase pasada a sumar vectores, ¿no? Sumar vectores es sumar componente a componente, ¿no? Entonces vamos a sumar componente a componente. Yo sumo aquí, ¿no? 1 con 3, 1 más 3 es 4, ¿no? 1 más 3 es 4. Luego aquí, ¿no? Voy a sumar estas segundas componentes, 2 menos 2 es 0, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Aquí 2 con 5, ¿no? Es 7, 2 más 5 es 7, y listo, ¿no? Ya tenemos aquí este vector simplificado, ¿no? La suma de estos vectores me da este otro vector simplificado, ¿no? Y luego también, ¿no? Es fácil aquí ya hacer este producto punto, ¿no? Aquí, ¿no? Que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Es simplemente multiplicar componente a componente, ¿no? Multiplicar componente a componente, ¿no? Aquí yo voy a multiplicar 4 con 4, ¿no? Aquí. Luego vamos a multiplicar, ¿no? Esta segunda componente con esta segunda componente, que es por 0. Y finalmente vamos a multiplicar, ¿no? Esta tercera componente con esta tercera componente, que nos da, ¿no? Aquí 3 por 7.
Y luego solamente hacemos las operaciones debidas, ¿no? Las operaciones debidas aquí, ¿no? Esta parte me da, ¿no? ¿Cuánto? Me da 16, ¿no? 16. Esto me da, ¿no? 0, ¿no? 0, 3 por 0, 0. Y aquí 3 por 7, 21, ¿no? Entonces solo queda sumar este 16 más 21, ¿no? ¿Y cuánto es 16 más 21? Pues es 37, ¿no? Entonces de esa forma, en primera instancia, hemos calculado lo que es esta parte, ¿no? Aquí, U punto B más W, ¿no? U punto B más W, ¿no? Por partes, ¿no? Como les decía. A continuación vamos a aquí, ¿no? Aquí, desenvolver esta parte, ¿ya? Desenvolver, ¿qué es esto? ¿Ya? Vamos a ver qué es eso, ¿ok? Aquí, ya. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué es U punto B más U punto W? ¿No? ¿Qué es esto aquí, no? ¿Qué es U punto B más U punto W? ¿No? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí colocamos los datos, ¿no? Aquí, ¿no? El U punto B, ¿no? Entonces, el U, aquí, ¿no? Como dice, es 433, ¿no? Este vector 433, ¿no? Coloco aquí el punto, ¿no? Copio este puntito, ¿ya? Y luego voy a copiar este B, ¿no? ¿Qué es el B? Este B, según los datos que me dan, es 1, 2, 2, ¿no? 1, 2, 2. Entonces aquí colocamos 1, 2, 2, ¿no? Luego copiamos este signo de más. Y luego aquí, ¿no? Copiamos nuevamente, ¿qué es el U? El U, yo sé que es 4, 3, 3. 4, 3, 3, ¿verdad? ¿Y qué es el W? ¿No? Finalmente el W, yo sé que es 3 menos 2, 5, ¿no? 3 menos 2, 5, ¿no? Entonces aquí hay que hacer, ¿no? Justo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? El producto punto entre dos vectores, ¿no? El producto punto entre dos vectores, ¿no? Entonces el producto escalar, ¿no? Es de esta forma, ¿no? Que multiplico las primeras componentes, ¿no? 4 por 1, ¿ya? Y luego hacemos aquí, ¿no? Este 3, ¿no? Con este 2, 3 por 2. Y finalmente aquí, ¿no? Multiplico este 3 con este 2, que es 2, ¿ya? Luego aquí, ¿no? Volvemos a multiplicar, ¿no? Aquí, con el producto escalar, aquí 4 por 3, ¿no? 4 por 3, ¿no? Las primeras componentes, las segundas componentes, ¿no? 3 por menos 2. Y finalmente, ¿no? Las terceras componentes, 3 con 5, ¿no? 3 por 5. Y luego pues solamente es hacer operaciones, ¿no? Multiplicar, sumar y nada más, ¿no? Nada más. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Aquí, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 3? 4 por 1, disculpe. 4 por 1, aquí esta parte, ¿no? 4 por 1 es 4, ¿no? Aquí 4 por 3 es 6. 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Aquí 4 por 3 es 12. Aquí, ¿no? 3 por menos 2 es menos 6. Aquí, ¿no? 3 por 5, 15. Y solo sumar, ¿no? Entonces aquí sumando a estos tres primeros, ¿qué me da, no? Aquí me da 6 más 6, 12, más 4, ¿no? 16, ¿no? Esta primera parte. Y luego aquí, ¿no? Sumo estos otros tres. Aquí, ¿no? 12 más 15. ¿Cuánto es 12? 12 más 15. Es 17, ¿verdad? 17. 27, disculpen, 27. 27 menos 6, ¿no? Es 21. ¿No? Y finalmente sumo estos dos, 16 más 21. 16 más 21 pues me da 37, ¿no? Y si ustedes no son buenos observadores, ¿no? Entonces aquí yo tenía ya 37, ¿no? Y aquí también obtuve 37, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Con esta primera operación, ¿no? U producto escalar B más W,
¿no? Me ha salido 37. Y con esta otra aquí, ¿no? Operación de U punto B más U, el producto escalar W, me ha dado también 37, ¿no? Entonces, eso significa que al final de cuentas, estos dos que están en cuadros, pues son iguales, ¿no? Porque esto vale 37 y este segundo cuadro también vale 37. Entonces, por tanto, estos dos son iguales y justamente esta es, ¿no?, una de las operaciones de la propiedad distributiva que estábamos viendo, ¿no? Y es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? El calcular aquí, ¿no? Nos dice, verifique que realmente, ¿no?, esta propiedad distributiva aquí, ¿no?, se cumple para estos tres vectores U, B y W, ¿no? Entonces, es simplemente aquí, ¿no?, sustituir estos U's, B's, W's y ver, ¿no?, que realmente esto no me salga, digamos, un X, esto me salga un X para decir que estos dos son iguales. En este caso el X, ¿no?, ha sido 37 y 37 respectivamente, ¿ya? Entonces, es eso, muchachos, ¿ya? Este es un primer ejemplo, ¿no?, a manera de entender tal vez, ¿no?, un poco más de las propiedades del producto escalar, en este caso de la propiedad distributiva, ¿ya? Entonces, como ya estábamos mencionando, ¿no?, hace un ratito en unas líneas pasadas, aquí, ¿no?, les decía que pues, ¿no?, les mencionaba que el producto escalar está bien relacionado pues con lo que es, ¿no?, aquí les mencionaba, ¿no?, el producto escalar, ¿no?, está bien relacionado con lo que es el ángulo que forman dos vectores, B y W, ¿no? Está bien relacionado, ¿no? Entonces, este ángulo que lo vamos a llamar teta, ¿ya? Este ángulo que lo vamos a llamar teta, ¿no? Aquí teta, ¿ya? Que va a ser el ángulo entre B y W, como ustedes se fijan aquí, ¿no?, en esta figurita. Aquí tenemos, digamos, mi vector B, mi vector W. Entonces, ¿no? Este ángulo teta, aquí, ¿no? Este ángulo teta puede que no esté, ¿no?, tal vez definido en primera instancia, ¿no? En realidad, ¿no?, por convenio podemos decir, ¿no?, que el ángulo teta entre dos vectores, ¿no?, el ángulo teta entre dos vectores, pues se escoge de forma, ¿no?, que siempre esté entre 0 y pi, ¿ya? Entonces, aquí el pi, por si acaso, está siendo manejado como los 180 grados, ¿no? ¿No? Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo tengo aquí, ¿no?, por ejemplo, vamos a dibujar rápidamente el plano cartesiano. Está medio chueco, aquí vamos a un poquito mejorar. Aquí, ¿no?, tengo el plano cartesiano y aquí yo puedo, ¿no?, dibujar la circunferencia, ¿no? Y bueno, aquí, ¿no?, ustedes saben, ¿no?, que estoy como que en los 0 grados, que ustedes lo han debido ver tal vez, ¿no?, en los prefas, no sé, estos 0 grados, ¿no?, 0 grados, ¿no? Aquí, ¿no?, esta parte ya va a ser los 45 grados, ¿no?, mi ángulo. Esto va a ser, ¿no?, 90 grados, esta parte, ¿no?, 90 grados. Y así, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí 180 grados, aquí, ¿no? 180 grados, ¿no? Y aquí, ¿no? 200, ¿no? Aquí en esta parte va a ser 270 grados. Y pues aquí, ¿no? Pues va a dar la vuelta entera, ¿no? Aquí en esta parte también va a ser, ¿no?, los 360 grados, ¿no? Entonces, aquí estamos escribiendo, ¿no?, en notación de grados, ¿no? Pero respectivamente, ¿no?, aquí puede ser 0 pi, ¿no? Aquí puede ser el 90 es pi medios y aquí, ¿no?, el 180 es pi, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es que este ángulo teta, que mide el ángulo entre el B y el W, ¿no? Aquí yo tengo mi B, tengo mi W. Entonces, este teta está oscilando entre 0 y pi, es decir, ¿no? O sea, su mínimo, ¿no?, que puede tomar es 0 y su máximo es de pi, que son los 180 grados, ¿ya? Y pues, obviamente, ¿no?, si esto es pi, ¿no?, yo tengo que todo esto es 2 pi una vuelta, ¿no? Todo esto es a ver, déjenme aquí, ¿no? Esta parte, esto vale pi, ¿ya? Esto vale pi, ¿no? Y lo que estamos diciendo ahorita que el teta, ¿no?, mi ángulo teta que está entre
entre B y W, ¿no? O sea, está oscilando de lo que es 0, ¿ya? O sea, puede no moverse, o sea, ser exactamente igual el B con el W, ¿no? Y el teta puede ir como máximo a pi, ¿no? Y no se olviden que el pi es pues 180 grados, ¿ya? 180 grados. Ya, estos 180 grados. Entonces, esto que está en azul es pi, ¿no? Pi, ¿ya? Y aquí lo que les voy a, así, en verde, ¿no? Si esto es pi, o sea, fíjense aquí, ¿no? En realidad, voy a escribir en rojo, ¿no? Todo esto aquí, ¿no? Todo esto es una vuelta, ¿no? He dado una vuelta, como ustedes han fijado aquí con el marcador rojo, ¿no? Entonces, todo esto en realidad, ¿no? Lo que he escrito aquí en rojo con el marcador es 180, mm, es 2pi, ¿no? 2pi, los 360 grados en realidad, ¿no? 360 grados. Ok. Esto es 2pi, ¿ya? 2pi, o que también, ¿no? Su equivalente es de 360 grados, ¿no? Toda una vuelta. Toda una vuelta. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? O sea, lo que está en azul es pi, lo que está en rojo es 2pi, ¿no? ¿Y qué va a ser esta parte, ¿no? Que está en verde, ¿no? En verde, pues va a ser simplemente, ¿no? O sea, a lo que está, ¿no? Lo que está en verde, ¿qué va a ser, ¿no? Va a ser todo 2pi menos justamente este pi, que este pi vale teta, ¿no? En realidad, entonces lo que está en verde, lo que está aquí en verde, en esta parte, ¿no? Lo que está aquí en verde es pues el 2pi, o sea, toda la vuelta, menos el pi, ¿no? Menos esta parte en azul, ¿no? O sea, este verde es todo lo que está en rojo, pero menos lo que está en azul. Y eso simplemente lo escribo como pues 2pi. Podría escribir pi, ¿no? Pero vamos a escribir teta, ¿ya? Porque el teta en realidad, ¿no? Está oscilando entre 0 y pi, ¿no? Como había escrito aquí en azul. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Este ángulo teta no está, ¿no? Definitivamente así, ¿no? Dado, definido, porque está en realidad oscilando, ¿no? Está oscilando, está entre 0 y pi, ¿ok? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Entonces, ahora, pues, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir de que tanto el teta, que es nuestro ángulo, como este 2pi menos pi, son ángulos, ¿no? Los dos son ángulos, ¿no? Este pi o este 2pi menos teta, son ángulos que están formados tanto por B y W, por estos dos vectores, ¿no? Y además podemos, ¿no? añadir cualquier múltiplo de 2pi a pi, ¿ya? O sea, cualquiera de estos ángulos tienen el mismo coseno, ¿no? Por lo que no importa qué ángulo se use en el siguiente teorema que vamos a ver. Sin embargo, ¿no? Se va a adoptar lo siguiente, ¿no? El ángulo entre dos vectores siempre se va a escoger de manera que el ángulo esté entre 0 y pi, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a como que tener en mente este cuadro en rojo, ya que el ángulo de dos vectores, ¿no? O sea, dados dos vectores, ¿no? Aquí ¿no? tenemos este vector en azul, este vector aquí en rojo, ¿no? El ángulo teta, ¿no? Yo lo podría escoger, ¿no? Lo podría escoger, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? Lo podría escoger de aquí a aquí, o también lo podría escoger, ¿no? De aquí a aquí. Son dos opciones que tengo, pero mejor escogeremos la primera opción, ¿ya? Y esta primera opción, ¿no? Es aquella que siempre va a cumplir, ¿no? El teta que esté oscilando entre 0 y pi, ¿no? Como que esta segunda opción vamos a olvidarnos un poco, ¿ya? O sea, es una segunda opción, sí, pero vamos a desconsiderar esta opción. Vamos a considerar solamente que el ángulo vaya de aquí a aquí, ¿no? Es decir, que el teta vaya de 0 a pi, ¿ya? A partir de ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a
con esto, ¿no? Ver el siguiente teorema. El siguiente teorema nos habla de nuevamente el producto escalar, el producto punto, y lo que es el ángulo, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Está la conexión que les decía, ¿no? En un momento les decía, existe una relación entre el producto escalar y el ángulo de dos vectores. Entonces, esta relación, esta conexión que tiene, está dado aquí en este teorema, ¿no? Que nos dice, dado teta el ángulo entre dos vectores, ya dado teta el ángulo entre dos vectores, que tienen que ser diferentes de cero, ¿ya? No puedo considerar el vector cero, por si acaso, ya sea en B y W, ¿ya? O sea, el ángulo teta entre dos vectores no nulos está dada por esta fórmula, chicos, ¿ya? Está dada por esta fórmula, ¿ya? O sea, primero, el B punto W siempre va a ser la norma de B por la norma de W por el coseno del ángulo, ¿no? Y de aquí, ¿no? De esta formulita, ¿no? Si ustedes se fijan, yo puedo despejar este coseno de teta, ¿no? O sea, yo puedo mandar esta parte, aquí, ¿no? Esta norma de B, norma de W. O sea, mi objetivo ahorita es saber el ángulo, teta, ¿no? Entonces, primero voy a despejar coseno de teta. Entonces, esta parte que está en amarillo me está como que perjudicando. Entonces, como está aquí multiplicando, yo lo voy a pasar al otro miembro a dividir, ¿no? Entonces, voy a tener aquí, ¿no? B.W sobre la norma de B por la norma de W. Como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? En esta otra fórmula, ¿ya? Pero al final de cuentas, no se olviden que mi objetivo tal vez es eso, ¿no? Hallar el teta, ¿no? Pero si hallo el coseno de todo esto, entonces va a ser pues obviamente fácil hallar solamente el teta, porque este coseno va a pasar al otro lado, ¿no? Al lado derecho en forma de arco coseno, ¿no? O coseno a la menos 1, ¿no? Entonces, es esa la relación que tenemos, ¿no? Entre lo que es el producto escalar entre dos vectores y el coseno de el ángulo que forman estos dos vectores, ¿ya? Entonces, tal vez, ¿no? Para ilustrar un poco esto, vamos a ver un ejemplo, sin antes decirles, ¿no? Que aquí, ¿no? Como les decía, yo de esta última ecuación, yo puedo despejar, ¿no? Yo puedo despejar el teta finalmente, ¿no? Porque aquí este ángulo teta, digamos, coseno menos 1 de x, es simplemente, ¿no? El ángulo en este intervalo, 0, pi, cerrado, ¿no? Que cumple el coseno de teta igual a x, ¿ya? Entonces, así, ¿no? O sea, yo quiero, mi objetivo siempre va a ser, ¿no? O tal vez en un problema, ¿no? A decir, hay el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, no? Primero recordar esta formulita, ¿no? B, producto escalar W es igual a la norma de B, la norma de W coseno de teta. De ahí despejan el coseno de teta y les va a dar este cociente aquí, ¿no? B.W sobre la norma de B por la norma de W. Y de ahí ustedes despejan finalmente, ¿no? Lo que es teta, ¿no? Y teta es el coseno a la menos 1 de todo esto, ¿no? Entonces, es eso, chicos, ¿no? Si el problema les dice, ¿no? Hay el ángulo entre estos dos vectores, ¿no? Cuando ustedes conocen, ¿no? Lo que es B, W, entonces van a rápidamente hallar, ¿no? Aquí primero el coseno del ángulo y luego finalmente el ángulo, ¿no? Porque para hallar el ángulo simplemente ustedes necesitan saber de los vectores, el B y el W, porque inmediatamente ustedes pueden hallar, ¿no? La norma de B, la norma de W, ¿ya? Entonces tal vez esto lo podemos ver, ¿no? En el siguiente ejemplo, como les decía, ¿no? El problema nos dice, hay el ángulo teta formado por estos dos vectores, ¿no? Es súper fácil porque yo ya tengo aquí qué es B, yo sé que es W, entonces por tanto yo puedo hallar qué es la norma de B, qué es la norma de W, ¿no? La norma de B simplemente, ¿no? Es aquí, ¿no? Es la raíz, ¿no? De el primero al cuadrado, ¿no? Más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, todo sobre raíz, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Aquí en el primer término, ¿no? Esto, nosotros sabemos que esto nos da 36, ¿no? Disculpen, 9, ¿no? 3 por 3, 9. Esto sí nos da, ¿no? 36, ¿no? 6 por 6, 36. Aquí nos da esto, ¿no? 2 por 2, 4. Y luego sumamos, ¿no? Aquí 36 más 4, 40, más 9, 49, ¿no? Entonces, tengo que sacar la raíz de 49, ¿no? Que es 7, ¿no? Ahora, ¿no? Para hallar la norma de W, también súper fácil, ¿no? ¿Qué hago, no? 4 cuadrado, ¿no? 2 cuadrado, y finalmente, ¿no? Otra vez 4 cuadrados, ¿no? Entonces, 4 al cuadrado
es pues 16, ¿no? Entonces 16, ¿no? 16, aquí 2 al cuadrado es 4, ¿ya? Y otra vez, ¿no? 4 al cuadrado es 16, ¿no? Entonces sumo, ¿no? 16 más 4, 20, más 16, 36, ¿no? La raíz de 36, 6. ¿No? Entonces, listo, o sea, tengo como que pues todos los ingredientes, ¿no? Que están aquí, ¿no? En esta fórmula para hallar teta, ¿no? Porque no se olviden que para hallar teta yo necesito calcular B.W sobre la norma de B por la norma de W y luego sacar el coseno a la menos 1, ¿no? Pero yo ya tengo, o sea, el problema ya me da inicialmente, ¿no? ¿Quién es BW, ¿no? B es 362, W es 424, ¿no? Y aquí, ¿no? La norma de B7, la norma de W6, ¿no? Entonces, luego solamente me queda hacer esta cuentita aquí, ¿no? Multiplicar, ¿no? Así, estos dos vectores escalarmente, ¿no? O sea, es decir, multiplicar aquí el 3 por 4, luego multiplicar, ¿no? 6 por 2, ¿no? 6 por 2. Y finalmente, ¿no? Multiplicar estas aquí, ¿no? 2 con 4, ¿no? 2 con 4, ¿no? Entonces luego sumar, ¿no? Solo me resta sumar. Bueno, aquí puedo hacer, ¿no? Esta otra operación, ¿no? De 6 por 7, 42. Y luego sumar estos, ¿no? Aquí. Pero sin antes, ¿no? Multiplicarlo, ¿no? Esta parte me da ¿cuánto? Esto me da 12. Aquí, ¿no? 6 por 12 también. Esto es 12. Y aquí, ¿no? 2 por 4 es 8. Entonces aquí yo voy a sumar, ¿no? 12 más 8, 20. Más 12, 32. Y luego puedo como que eh, simplificar un poco más, ¿no? 32, ¿no? Entre 2, esto es 16, ¿no? Y aquí, ¿no? 42 entre 2, 21. Entonces ya no puedo simplificar más, ¿no? Tengo 16 sobre 21. ¿No? Entonces, luego de que yo hallo esta cantidad, ¿no? 16 sobre 21, simplemente, o sea, aquí, ¿no? En resumen, yo tengo, ¿no? Aquí, ¿no? Yo tengo que el coseno de teta, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, el coseno de teta es pues exactamente 16, ¿no? 16 sobre 21, ¿no? Ojo, mi objetivo es hallar este teta aquí, ¿no? Porque me dice eso, ¿no? Halle teta, ¿no? Halle teta, me dice aquí, ¿no? Halle teta. Entonces, pero ya está fácil, ¿no? O sea, yo ya conseguí el coseno de teta es 16 sobre 21, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues teta va a ser el coseno a la menos 1 de 16 sobre 21. Entonces, ustedes meten eso, ¿no? A la calculadora, ¿no? Ustedes, bueno, en primera instancia pueden hacer, ¿no? 16 entre 21, ¿no? Y luego, ¿no? Que bueno, esta parte, ¿no? Les va a salir a lo siguiente. Aquí. Les va a salir 16 entre 21, aproximadamente les va a salir 0,76, vamos a ponerle ya 76, 1, ya, 0,762 mejor, ya, 0, así, ¿no? Aproximando 0,762, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Ustedes pues le sacan, ¿no? El arco coseno, ¿no? De esta cantidad y eso les va a salir, ¿no? 0,75, ¿no? Radianes, obviamente, ¿no? Radianes, ¿no? Entonces, y ustedes pueden ver más o menos la gráfica, ¿no? De este problema, ¿no? Teníamos originalmente el vector B, que era 362, ¿no? Que es fácil de dibujarlo, ¿no? Si este es mi eje X, este es mi eje Y este es mi eje Z, ¿no? Entonces eso, ¿no? Este vector 362, ¿qué va a hacer, ¿no? Aquí, en X es 3, ¿no? Entonces en X es 3. Aquí, ¿no? Como que 1, ¿no? 2 y 3, ¿no? Luego en Y son 6 unidades, ¿no? Entonces aproximadamente voy a caminar 6 unidades a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y luego en Z es 2, ¿no? Entonces voy a subir como que 2 unidades, ¿no? 1 y 2, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Yo voy a aquí, ¿no? Partir del origen y llegar hasta aquí, ¿no? Partir del origen
¿no? Y llegar hasta aquí, ¿no? Ese es el vector 362. Ahora, para dibujar, ¿no? El vector 424, ¿no? ¿Cómo dibujan? En X4, en Y2 y en Z4, ¿no? Entonces aquí en X4, ¿no? Entonces aquí dibujo 4, ¿no? Aquí 1, 2, 3 y 4. En Y, dos unidades, ¿no? 1, 2 y en Z4, ¿no? Aquí como que camino 4 unidades. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y mi vector, ¿no? Va desde el origen hasta este último extremo, ¿no? Y es el vector W, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen, ¿no? Los dos vectores, ¿no? El B y pues el W, ¿no? Entonces yo quiero saber el ángulo, ¿no? Eso es lo que me dice el problema, ¿no? Calcula el ángulo θ entre estos dos vectores B y W, ¿no? Y ese θ, ¿no? Que está en verde, ¿no? Este θ que está aquí en verde, ¿no? Este θ justamente pues me ha dado esta cantidad, ¿no? Mi θ me ha dado esta cantidad, ¿no? De 0,75, ¿no? Entonces este ángulo pues había sido esto, ¿no? Aquí, 0,75. Ya sí, súper fácil, ¿verdad, chicos? Entonces ahora vamos a definir, ¿no? Cuando dos vectores diferentes de 0 son perpendiculares, ¿no? Es decir, ¿no? Ahorita como que de forma general, ¿no? Estos dos vectores son así, ¿no? De esta forma, un θ de esta forma 0,75 que vale, ¿ya? Pero, pues yo, ¿por qué no puedo pensar en esta situación? En la situación en que mis dos vectores, ¿no? Formados exactamente, ¿no? Como que el ángulo entre ellos, ¿no? El ángulo θ entre ellos sea exactamente 90 grados, ¿no? En L3 estoy hablando, ¿ya? Entonces, o tal vez, ¿no? Cuándo se da esta situación, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿no? Aquí estamos hablando de un ángulo cualquiera, que exactamente era 0,75, ¿no? Aquí ya estoy hablando de un ángulo ya no cualquiera, sino un ángulo que exactamente sea 90 grados, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos dos vectores, ¿no? Cuyo ángulo entre ellos es 90 grados, ¿no? Entonces nosotros decimos que estos dos vectores aquí en rojo son llamados perpendiculares u ortogonales, ¿ya? Y vamos a continuación dar, ¿no? ¿No? La condición para tener siempre esta perpendicularidad o tal vez esta ortogonalidad, ¿ya? Entonces decimos, ¿no? Primero el B y el W tienen que ser diferentes de cero, no pueden ser nulos, ¿ya? Entonces el B y el W, ¿no? Se llaman perpendiculares u ortogonales, ¿ya? Sí, pues el ángulo θ, ¿no? Entre estos dos es exactamente pi medios, ¿no? Que yo les decía, ¿no? Los 90 grados. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a escribir, ¿no? Este simbolito, que es como una T invertida, ¿no? Es como una T invertida. Entonces, cuando B y W no sean ortogonales o perpendiculares, ¿no? Entonces vamos a escribir así. ¿Ya? Vamos a escribir aquí el B, esta T como que invertida, ¿no? W. O sea, esta T invertida va a significar perpendicularidad, ¿ya? Es decir, B es perpendicular al W, ¿no? O también podemos decir, ¿no? B es ortogonal a W, ¿ya? Entonces, vamos a usar esta T invertida, ¿no? Para decir que los vectores, ¿no? Son perpendiculares u ortogonales, ¿no? Entonces, se puede usar el producto escalar, por si acaso, para determinar que mis vectores son perpendiculares, ¿ya? O sea, el producto escalar realmente no es muy bueno, nos va a ayudar en realidad, ¿no? A saber si dos vectores son o no perpendiculares, ¿no? ¿De qué forma? De la siguiente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? El ángulo θ, ¿no? Que les decía, ¿no? Que está entre 0 y pi, ¿no? Siempre va a cumplir con lo siguiente, siempre va a cumplir con lo siguiente, ¿ya? El ángulo, aquí voy a colocar θ, ¿ya? Entre 0 y pi,
¿no? O sea, el ángulo está oscilando entre 0 y pi, cumple con esta propiedad, ¿no? El coseno de teta, el coseno de este ángulo teta, es exactamente 0, sí y solamente sí, así solamente sí, el teta pues es pi medios, ¿ya? O sea, el coseno de teta me da 0, ¿no? Pues en el caso en el que este pi pues sea pi medios, ¿ya? Y recíprocamente, si yo tengo que teta es pi medios, entonces el coseno de este pi medios es siempre 0, ¿verdad? Entonces aquí hay un sí solamente sí, ¿no? Un poquito de lógica, recuerda tal vez álgebra 1, ¿ya? Que era el anterior semestre. Entonces el ángulo teta que está entre 0 y pi siempre va a cumplir con aquí, ¿no? Esta propiedad, ¿ya? Entonces recordemos, ¿no? ¿Cuál es la definición de B, producto escalar B, W? ¿No? ¿Qué era B punto W? ¿No? Era la norma de B, la norma de W por el coseno de teta, ¿no? Si ustedes no se acuerdan, está aquí, ¿no? La fórmula, ¿no? Bien en cuadro, ¿no? Aquí B punto W es la norma de B, la norma de W, el coseno de teta, ¿no? Entonces vamos a usar esa formulita y tenemos eso, ¿no? Aquí B punto W es norma de B, no, norma de W, coseno de teta, ¿no? Pero ahora, pues, yo sé lo siguiente, ¿no? Yo sé algunas informaciones, ¿ya? Yo sé algunas informaciones aquí, ¿no? Pues que aquí, ¿no? Este B punto W va a ser 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coseno de teta es 0, ¿no? Entonces todo esto es 0 y en realidad, ¿no? Esto es B punto W, o sea, todo esto es 0. Entonces, esto siendo 0 significa, ¿no? De que, pues aquí, ¿no? Yo sé que el teta sea pi medios, ¿no? Y esto, pues, es esto, ¿no? Prácticamente que les decía, ¿no? B punto W es 0 y es igual a pi medios, ¿sí? Entonces, nosotros, pues, tenemos esto, ¿no? Así. Yo inicialmente tengo esto, ¿no? Y eso es equivalente a que teta sea pi medios, ¿no? Pero en resumen, ¿no? B.W es equivalente a que teta sea pi medios, ¿no? Por tanto, chicos, B es perpendicular a W, porque ya hemos dicho, ¿no? Que aquí, ¿no? Esta T invertida, ¿no? Significa perpendicularidad, ¿no? Entonces B es perpendicular a W, sí y solamente si, ¿no? El producto punto, el producto escalar entre ellos es exactamente 0, ¿no? Entonces, esta propiedad, chicos, igual es para no olvidarse, ¿ya? Tienen que recordarse, ¿ya? Es igual súper importante, ¿no? Cuando dos vectores son perpendiculares, ¿no? Porque este simbolito, esta T invertida significa no perpendicularidad. Cuando estos dos vectores B y W son perpendiculares, ¿no? Sí y solamente sí, su producto punto, su producto escalar es exactamente 0, ¿ya? Entonces, esto realmente es una propiedad muy, muy buena, ¿ya? Cuando yo sé que dos vectores son perpendiculares, cuando yo hago su producto punto y me da 0. O cuando yo tengo, ¿no? El producto de dos vectores me da 0, entonces yo digo, esos dos vectores son perpendiculares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya, un ejemplo así básico, o sea, que no puede faltar nunca, es el de los vectores, ¿no? De la base canónica, ¿ya? Entonces, ahorita les explico qué son los vectores, los llamados vectores de la base canónica, ¿ya? Entonces, los vectores de la base canónica, y en R3, ¿ya? Vamos a colocar aquí en R3, ¿no? Los vectores de la base canónica en R3 que tal vez no han leído ustedes en la lectura que les he dicho que lean, es decir, ¿no? Los vectores en R3, ¿no? Porque los vectores en R2 lo hemos desarrollado, los vectores en R3 les dije, ¿no? Por favor, lean ustedes, ya. Entonces, los vectores de la base canónica en R3 son aquí, ¿no? IJK. Entonces, estos IJK, ¿no? Que están viendo aquí en la gráfica, ¿no? Este es el I, este es el J y este es el K.
son ortogonales, ¿no? Son ortogonales. Es decir, que el ángulo, ¿no?, entre ellos es exactamente 90, ¿no? O sea, el ángulo entre aquí, ¿no? El ángulo entre estos dos vale 90, o sea, y vale pi medios, ¿no? Esto vale pi medios de ángulo, ¿no? El ángulo entre I y K también vale 90, es decir, vale pi medios. ¿Ya? El ángulo entre estos dos. El ángulo entre K y J también vale 90, vale pi medios. ¿Ya? Entonces, son ortogonales. Estos IJK son ortogonales y su longitud siempre es igual a 1, ¿no? O sea, la norma, ¿no? La norma, o sea, esto miden tal vez con una regla, les va a dar 1, ¿no? Esto mide 1, esto mide 1, ¿ya? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Entonces, tenemos estos, ¿no? Los llamados... Entonces tenemos eso, ¿ya? Entonces, ahora ya aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? Gráficamente hemos visto eso, ¿ya? Y ustedes no tienen que contentarse solo con las gráficas. Las gráficas son importantes, pero también tienen que resolver, ¿no? O plantear el problema de forma analítica, ¿no? Y viceversa, ¿no? A veces no solamente también es bueno, ¿no?, hacer todo analítico, ¿no?, y no ver la parte gráfica. O sea, la parte analítica y la parte gráfica se complementan, son importantes, ¿no? Entonces, ya hemos hecho la parte gráfica, entonces vamos a hacer, ¿no?, la parte analítica, es decir, ¿no?, vamos a poner las cosas tal y como son, ¿no? El I, aquí, ¿no?, el vector canónico, ¿no?, y es este, ¿no?, que la primera componente tiene 1 y las otras dos componentes, porque estoy en R3, son 0, ¿no? Entonces aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 0, ¿no? Ahora J, ¿no? J es otro vector canónico, el cual, ¿no?, la primera componente es 0, la segunda es 1 y la tercera es 0, ¿no? Y K, ¿no? K es este vector canónico también, ¿no?, en el que la primera componente y la segunda también son ceros y la última es 1, ¿no? Entonces ahora, lo que yo les estaba diciendo, ¿no?, es que el ángulo entre estos tres vectores canónicos es pues 90 grados, ¿no? O sea, el coseno, ¿no? O sea, el coseno de 90 me tiene que dar 0, ¿no? Es decir, el producto punto es 0, ¿no? O sea, aquí gráficamente hemos visto, ¿no?, que pues el ángulo entre estos, ¿no?, entre IJ, entre J y K, entre K y I, es 90, ¿no? 90 grados pi medios, ¿no? Pero ahora analíticamente, ¿no? O sea, para ver que realmente es 90 grados, yo tendría que multiplicar, ¿no?, 2 a 2 los vectores canónicos y que eso me dé exactamente 0. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a multiplicar I por J, ¿no?, I por K, J por K, ¿no? Y eso me tiene que dar 0, exactamente 0, ¿no? Y me da, ¿no? Porque cuando yo multiplico, digamos, el I con el J, ¿qué me va a dar, no? Cuando yo multiplique aquí, ¿no?, el I con el J, aquí, ¿no?, cuando yo haga I punto J, ¿no? Y recuerden, ¿no?, que es el I, no se olviden, ¿no?, es aquel vector que en su primera componente es 1 y pues las otras componentes es 0, ¿no? Las otras dos es 0, ¿ya? ¿Y qué es el J, no? ¿Qué es el J? El J es aquel vector donde su primera y segunda componente son ceros y la tercera, ¿no?, es 1, ¿ya? Entonces yo ya sé multiplicar, ¿no?, dos vectores escalarmente, o sea, con el producto punto, aquí, ¿no?, con este producto punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Simplemente, aquí, ¿no?, simplemente con este producto punto es multiplicar, ¿no?, componente a componente, ¿no? Componente a componente, ¿no? El 1 con el 0, eso me da, ¿no?, 0. Luego sumo aquí, ¿no? Este 0 con este 0, ¿no? Esto me da también 0, ¿no? 0. Y finalmente este 0 por 1 también, ¿no? Aquí multiplico este 0 con este 1. Eso también me da 0, ¿no? Entonces, o sea, todo esto me da 0, ¿no? 0 más 0 más 0, eso pues me da 0, ¿no?
Entonces, es eso, chicos, ¿no? Aquí I por J me da 0. De la misma forma, si ustedes hacen I por K, les va a dar 0. J por K les va a dar 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué será I por I? ¿No? Vamos a hacer eso rapidito. ¿Qué será I por I? ¿No? I por I, ¿no? Que es I punto I, ¿no? Eso es igual a, ¿qué es el I? El I es 1, 0, 0, ¿no? 1, 0, 0. Hago, ¿no? Producto escalar, ¿no? El producto punto. Con el mismo, ¿no? 1, 0, 0, ¿no? Entonces, aquí medio que entra, ¿no? Una propiedad que les decía, ¿no? También, no se van a olvidar, ¿no? Un vector por él mismo, o sea, un vector producto punto con él mismo, esto siempre me da, ¿no? La norma del propio vector, ¿no? Y eso al cuadrado, ¿no? Esa es una propiedad que les decía, ¿no? En ese teorema donde teníamos las 5 propiedades de producto escalar, nosotros teníamos esta propiedad aquí, ¿no? Y bueno, ¿esto qué va a ser igual, no? Esto va a ser igual a, ¿qué es aquí, no? La norma, aquí, ¿no? La norma de I al cuadrado, ¿no? La norma, no se olviden, ¿no? La norma es igual a ¿qué? La norma, si ustedes se acuerdan, ¿no? La norma simplemente es y al cuadrado es la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, aquí, ¿no? ¿Cuáles son las componentes de I? ¿No? Son 1, 0, 0. Entonces yo sumo aquí, ¿no? 1, ¿no? Aquí al cuadrado más esta, ¿no? Componente 0 al cuadrado más aquí, ¿no? Finalmente esta, ¿no? 0 al cuadrado, ¿no? ¿Y eso qué me da, no? Esto simplemente me da 1. 1, ¿no? Por una parte, esto es por la formulita que les pasaba, ¿no? Esto es por la formulita que les decía, ¿no? No se van a olvidar, ¿no? O sea, por una parte nosotros tenemos esto, ¿ya? Pero por otra parte, si ustedes hacen esta cuentita aquí, ¿no? Este producto, ¿no? Este vector, punto, este otro vector, pues hacen, ¿no? Componente a componente, ¿no? Ustedes hacen componente a componente, aquí, ¿no? 1 por 1, eso me da 1, luego aquí, ¿no? 0 por 0 me da, ¿no? Aquí hago más 0. Y finalmente aquí, ¿no? 0 con 0, eso me da 0. Y eso pues me da, toda esta suma me da 1, ¿verdad? Y está bien, eso realmente verifica, ¿no? Verifica, ¿no? O sea, por este lado yo he llegado, ¿no? A 1 usando la formulita y haciendo igual mis cuentas, ¿no? Yo he llegado a esta otra formulita. ¿Ya? Entonces, hasta al final, el I por el I es 1, ¿no? Aquí el I por el I es 1. Análogamente, de la misma forma, ustedes pueden verificar que el J por el J les da 1, el K por el K les da 1, ¿no? O sea, por es el producto, punto, el producto escalar, ¿no? El que les menciono, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora vamos a ver si este vector aquí, B, ¿ya? Es ortogonal a este U, o es ortogonal a este W. Entonces vamos a ver eso. Ya vamos a ver a continuación, ¿no? Si son ortogonales, ¿no? O sea, como les decía aquí, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Dos vectores son ortogonales y solamente si el producto punto entre ellos es 0, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En este ejemplo yo tengo este vector, tengo que verificar si es ortogonal a este, ¿no? Entonces tendré que ver el producto punto entre este B y este W. Entonces, si el producto punto entre este B y este U es 0, entonces son ortogonales. Ahora, si no, si me sale diferente de 0, entonces el B con el U, pues no son ortogonales. Y de la misma forma, ¿no? Yo tengo que ver si este B es ortogonal ahora a este otro W, ¿no? Entonces, si el B punto W me da 0, entonces yo digo, el B con el W son ortogonales, ¿no? Ahora, si el producto punto entre este B y este W es diferente de 0, entonces yo digo, el B y el W no son ortogonales, ¿no? O sea, aquí nuevamente les reitero, la clave en este problema que ahorita estamos planteando es esto, ¿no? Dos vectores son ortogonales y solamente si su producto punto es exactamente 0, ¿ya? Entonces vamos a ver eso.
¿ya? Entonces vamos a aquí, ¿no? Hacer B.U y B.W, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? En lugar del B coloco 2, 6, 1, en lugar del U coloco 2, menos 1, 1, y hacemos el producto aquí, ¿no? Punto, ¿no? Aquí yo multiplico este, este 2 con este 2, ¿no? Aquí, luego multiplicamos, ¿no? Aquí este 6 con este menos 1, ¿ya? Y luego multiplicamos este 1 con este 1 y luego hacemos las operaciones debidas, ¿no? O sea, voy a multiplicar aquí, ¿no? 2 por 2, 4, aquí 6 por menos 1 es menos 6, y aquí, ¿no? 1 por 1 es 1, ¿no? Sum, 4 más 1, 5. 5 menos 6 es menos 1, ¿no? Entonces el menos 1 pues es diferente del 0, ¿no? Todos sabemos eso. Menos 1 no es igual a 0. Entonces, por esa propiedad, ¿no? Que les decía, ¿no? Dos vectores son ortogonales sí, solamente si su producto punto me da 0, ¿no? Entonces, como aquí mi su producto punto me ha dado diferente de 0, entonces el U con el B no son ortogonales, ¿ya? No son ortogonales, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la otra verificación del B punto W. El B es 2, 6, 1. El W es menos 4, 1, 2. Entonces, hacemos, ¿no? Ahora la multiplicación de los primeros componentes, 2 con menos 4, la multiplicación de los segundos componentes, el 6 con el 6 con el 1, y finalmente, ¿no? Aquí el 1 con el 2, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Multiplicamos, aquí, ¿no? 2 por menos 4, eso me da menos 8. ¿No? Aquí este 6 con 1 me da 6, ¿no? Y este 1 con 2 me da 2, entonces sumo, ¿no? Aquí 6 más 2, 8, menos 8, 0. Esto sí me ha dado 0, entonces eso significa, ¿no? Que pues B con W son ortogonales, ¿no? Entonces realmente, como les decía, ¿no? La verificación de dos vectores ser ortogonales o no, siempre se le va a echar la culpa a este producto punto. O sea, si el producto punto es 0, entonces los dos son ortogonales. Si es diferente de 0, entonces los dos no son ortogonales, ¿ya? Entonces tenemos este ejemplo, donde aquí también tenemos, ¿no? Donde tenemos aquí, ¿no? Las gráficas de estos vectores U, B y W, ¿no? Entonces el U, por si acaso, ¿no? El U era este vector 2, aquí ya voy a colocar 2, menos 1, menos 1, 1, ¿ya? ¿No? El W, si no me equivoco, mira, menos 4, 1 y 2, ¿ya? Y el B es este vector 2, 6, 1, ¿ya? 2, 6 y 1, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿no? El B, ¿no? Es 2, ¿no? 2 a la... aquí, ¿no? 2 en X, ¿no? Entonces aquí hago, ¿no? 2, a ver, déjenme un poquito más grueso. Aquí, ¿no? 1, 2, ¿no? Que es 1, 2, luego 6 a la derecha, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego una unidad, ¿no? Una unidad, ¿no? Entonces este es mi vector B, ¿ya? Luego mi vector W, ¿no? Mi vector W, entonces es menos 4, ¿no? Entonces yo vengo menos 4 es al contrario, ¿no? De forma contraria. Yo vengo 1, 2, 3, menos 4, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Una unidad a la derecha y luego subo 2 unidades, ¿no? Luego subo 2 unidades, ¿no? Digamos aquí 1 y 2, ¿ya? Y ese va a ser mi vector W, ¿ya? Finalmente mi vector U, ¿no? Dice 2 unidades, ¿no? En X,
menos una unidad en Y luego subo una unidad en Z. Entonces mi vector aquí, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Desde el origen hasta este extremo. ¿Ok? Entonces sí tenemos, ¿no? U, B y W, ¿no? O sea, tenemos aquí, ¿no? El U, B y W, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, el B con el U, o sea, el ángulo entre estos dos, fíjense, solamente entre el U y el B, ya, fíjense solamente entre el U y el B, el U y el B, el ángulo, fíjense, el ángulo teta aquí, pues no es 90 grados, ¿no? O sea, es más que 90 grados, ¿no? Entonces no son ortogonales el U con el B, ¿ya? Pero, ¿no? Si agarro el B con el W, entonces, si ustedes miden, ¿no? Así, ¿no? Bien detalladamente, el ángulo sí me da aquí 90 grados, ¿no? O sea, esto como que pues mide 90 grados, así. ¿Ya? Mide 90 grados, ¿no? Entonces, aquí estos dos, su producto punto, pues es cero, ¿no? El B con el W, ¿no? B punto W es cero, ¿no? O sea, de forma gráfica, como ustedes pueden ver, y también de forma analítica, ¿no? Porque ya les he dicho, siempre es importante, ¿no? Dibujar y también siempre es escribir, ¿no? Importante, ¿no? O sea, los dos, no solamente es dibujar y ahí está la solución, ¿no? Sino también hay que escribir, ¿no? Escriben, entonces, pues igual, ¿no? Dibujar, ¿no? Entonces ahora tenemos más otro ejemplo, ¿ya? Aquí, ¿no? Nos dice que determinemos si los ángulos entre este vector, ¿ya? Si los ángulos entre este vector y estos vectores aquí, U y W, son obtusos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ángulo obtuso, no? Primero, eso sería importante, ¿no? ¿Qué es un ángulo obtuso? A ver, un ángulo obtuso, ¿no? Aquí, ¿no? Simplemente es un ángulo que tiene más de 90 grados. ¿Ya? Aquí vamos a poner para los que se acuerdan y para los que no, igual vamos a colocar aquí los ángulos obtusos, ¿ya? Un ángulo obtuso es aquel tiene más de 90 grados. ¿Ya? Es aquel que tiene más de 90 grados, ¿no? Entonces, es lo que tenemos ahorita, ¿no? Que determinar si los ángulos entre este B y este U, ¿no? Pues es más de 90 grados, ¿no? Y también tengo que verificar lo mismo aquí, ¿no? Que si el ángulo de este B y este W, ¿no? El ángulo entre estos dos B y W es más que 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Bueno, por definición, ¿no? El ángulo θ, lo voy a llamar así, entre B y el U, entre este B y este U, ¿ya? Es obtuso, ¿no? Sí, solamente sí, pues aquí, ¿no? El θ está, ¿ya? El θ está entre pi medios y pi, ¿ya? Pi medios y pi, ¿ya? Entonces, y pasa esto, ¿no? Si el coseno de θ es negativo, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos, ¿no? Esta formulita, ¿no? Recuerden, ¿no? Tenemos que el producto punto entre B y U, es la norma de B, la norma de U coseno de θ, ¿no? Y estas normas, ¿no? Siempre van a ser positivas, siempre, 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 ¿no? La norma de B, la norma de U, siempre son positivas, las longitudes son positivas, ¿no? No puedo, digamos, yo ir, digamos, de aquí a la farmacia menos 5 metros, ¿no? O sea, siempre tiene que ser algo positivo. Las distancias siempre son positivas, chicos, ¿ya? Entonces, estas son normas que me dicen, ¿no? Que me hablan sobre distancias, entonces siempre son positivas. Entonces, como esto siempre es positivo, y yo sé que esta parte es negativo, ¿no?
Entonces, pues, ni modo, o sea, esto tiene que ser negativo, ¿ya? Es decir, ¿no? Aquí vamos a colocar, esto siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Porque puede ser cero, ¿ya? Esto, lo propio, ¿no? Esto es mayor o igual que cero. Ay, denme un segundito, ya voy a traer mi batería. Y esto siempre, no, bueno, no siempre, ¿no? En este caso yo tengo que esto es negativo, ¿no? Esto es negativo. Entonces, por tanto, pues todo esto va a ser negativo, ¿ya? Entonces, denme un segundito. Voy a traer mi cargador. Ya, entonces tenemos aquí, ¿no? O sea, esta es la fórmula que hemos aprendido, ¿no? Una de las fórmulas importantes del día de hoy. Y las normas, como les he dicho, que son distancias prácticamente, nunca pueden ser negativas. Y aquí yo tengo esta información, ¿no? De que el ángulo θ entre B y U es obtuso si pasa esto, ¿ya? Si pasa esto. Es decir, si el coseno de θ es negativo, ¿no? Entonces yo tengo que esto es negativo, ¿no? Entonces aquí yo tengo, ¿no? La regla de signos que me enseñan en colegio, ¿no? Aquí como que más por más me da más y más por menos es menos, ¿no? Entonces todo esto es negativo, ¿no? O sea, este B punto U es negativo, ¿ya? Por tanto, el ángulo θ entre B y W es obtuso si y solamente si el producto entre ellos es negativo, ¿ya? O sea, yo sé que el ángulo, ¿no? entre dos vectores es obtuso, ¿no? Si y solamente si su producto punto es negativo, ¿ya? Su producto punto es negativo. Entonces, ahora, ¿no? Vamos a verificar si estos vectores aquí, ¿no? Que me estaban dando en el problema, estaba aquí, ¿no? Me decía, ¿no? Que vean, ¿no? Si el B con el U, ¿no? Es obtuso y el B con el W es obtuso, ¿ya? Entonces simplemente va a ser, ¿no? Nuevamente verificando cómo es su producto punto, ¿no? Si su producto punto es negativo, entonces ahí yo digo, el ángulo es obtuso, ¿no? Entonces, ¿qué es B, no? Es 3, 1 menos 2, el U es 1 medio, 5, ¿ya? Entonces yo ya sé hacer, ¿no? El producto punto entre dos vectores, simplemente, ¿no? Es multiplicar aquí las primeras componentes, ¿no? 3 por 1 medio es 3 medios, multiplicar las segundas componentes, el 1 con el 1 medio, pues es 1 medio, y multiplicar las terceras componentes, ¿no? Menos 2 por 5 es menos 10, ¿no? Entonces luego aquí, ¿no? Vamos a tener, ¿no? 3 medios más 1 medio, ¿no? Esta parte, ¿cuánto me va a dar, no? 4 medios, ¿no? Que en realidad 4 medios es 2, ¿no? Entonces voy a tener aquí, ¿no? 2 menos 10, eso es menos 8. Menos 8 es negativo, entonces el ángulo entre B y U es pues obtuso, ¿ya? Ahora vamos a pasar, ¿no? Para el otro, ¿no? B con W. B es 3, 1 menos 2 y el W es 4 menos 3, 0. Entonces aquí hacemos, ¿no? Las primeras componentes, el 3 por 4 es 12. El 1 por menos 3 es menos 3, ¿no? Y luego aquí, ¿no? El 2, ¿no? El 2 con el 2 negativo por 0 es pues 0. Entonces aquí yo tengo 12 menos 3 es 9. 9 es positivo, entonces el ángulo en realidad es agudo, ¿no? Si no es obtuso, pues tiene que ser agudo, ¿ya? Porque tampoco aquí me da 90 grados, ¿no? O sea, tampoco esto me da 0, ¿no? O sea, en resumen, ya en resumen aquí, ¿no? Podemos hacer inclusive una pequeña tablita, ¿no? Aquí.
Resumen. Resumen, aquí vamos a hacer. Voy a hacer una tablita de 3×2. No. Aquí no, B punto U. Vamos a escribir mejor aquí, U punto B, ¿ya? Entonces, si, o sea, yo tengo tres opciones, ¿no? O sea, que esto sea 0, producto punto. Tengo que, pues, esto sea negativo. O yo tengo la otra opción, ¿no? La tercera opción que sea positivo, ¿no? Entonces, yo tengo esas opciones, ¿no? Para el producto punto entre dos vectores, ¿no? Entonces, en este caso, si el producto punto es 0, pues entonces, ¿no? ¿Qué significa, no? U y B, ¿no? El ángulo es 90 grados, ¿no? El ángulo U y B es 90 grados, ¿no? Es 90 grados. O sea, los dos son perpendiculares, ¿no? Los dos son perpendiculares, ¿ya? Entonces, el ángulo, ahora sí, si me da, ¿no? Menor que 0, este producto punto, entonces yo tengo que el ángulo entre U y B es obtuso, ¿ya? Menor que 0. Ahora, pues, si yo tengo, ¿no? Que el ángulo es mayor que 0, entonces en ese caso yo tengo que el ángulo es agudo, ¿ok? Ese es el resumen que podemos dar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a usar las propiedades distributivas, ¿ya? La propiedad distributiva aquí, ¿no? Aquí nos dice calcula el producto escalar, es decir, B.W, donde B ahora está dado, ¿no? En forma de IJs, ¿ya? Y el W está dado en forma, ¿no? De IJK, ¿ya? Entonces, esa es otra notación, ¿no? Que podemos dar a los vectores en términos de IJK, ¿no? Entonces, vamos a usar la propiedad distributiva y la ortogonalidad, ¿no? Que se tiene del IJK, ¿no? Porque ustedes saben que el IJK son ortogonales, son perpendiculares. El ángulo entre cada uno de ellos, pues, es 90 grados, ¿ya? Entonces, vamos a calcular aquí qué es B.W, ¿no? Entonces, B, ¿no? B, aquí, ¿no? O sea, me dice que es esto, ¿no? El B es esto, ¿no? 4i menos 3j. B es 4i menos 3j. ¿Qué es el W? El W es i más 2j más k, ¿no? El W es i más 2j más k. Entonces, luego, una vez que hacemos eso, vamos a hacer el producto punto, ¿no? Aquí simplemente, pues, vamos a multiplicar este primer término, aquí, chicos. Vamos a multiplicar esto por todo esto, ¿no? Así. Aquí 4i por, ¿no? O bueno, producto punto, ¿no? El punto. I más 2j más k, ¿ya? Y luego vamos a hacer esto aquí, ¿no? Menos 3j punto i más 2j más k. ¿Ok? Entonces luego pues multiplicamos, ¿no? Como pues nosotros ya sabemos, ¿no? Aquí no se olviden, ¿no? De que cuando no se olviden aquí de esta tablita, ¿no? Que estábamos haciendo también, aquí, ¿no? Cuando son diferentes, o sea, cuando yo tengo i.j, i.k, j.k, eso siempre me da 0. Ahora, cuando son iguales, i.i, j.j, k
punto K. Eso siempre me da 1, ¿ya? O sea, en resumen, aquí no podemos también hacer un pequeño resumen. En resumen, ya vamos a tener lo siguiente. O sea, yo voy a tener, ver cómo escribimos. Cuando son aquí y punto, es un poco difícil de escribir aquí y punto. A ver cómo hacemos. Pero uno. Aquí no. A ver, a ver, a ver. Voy a escribir un. XY, ¿ya? Así. Siempre que el producto punto, o sea, aquí no, siempre que yo el producto punto entre un X y Y, eso va a ser 0, ¿no? Desde que aquí, ¿no? El X sea igual a, sea diferente que el Y, ¿ya? Sea diferente que el Y. Y siempre va a ser 1, siempre que el X sea igual al Y, ¿ya? Donde, ojo, aquí, ¿no? X, ¿no? X pertenece a este conjunto, ¿ya? De I, J, K, ¿no? Y lo propio, ¿ya? Aquí, ¿no? El Y también, así. Entonces, este es un pequeño resumen. Cuando son diferentes, o sea, cuando I, J, K son diferentes, entonces siempre el producto interno, el producto punto, disculpen, el producto punto es 0. Y cuando mis I, J, K sean iguales, ¿no? Entonces el producto punto siempre va a ser 1. ¿Ya? Este es un pequeño resumen. ¿Ya? O sea, cuando son diferentes es 0. Cuando son diferentes es 0, ¿no? Entonces estamos por aquí, ¿no? Aquí. Cuando aquí, ¿no? Yo multiplico aquí, ¿no? 4i punto i. Ahora, cuando yo hago 4i punto 2j, esto es 0, chicos. Esto es 0. ¿Ya? Esta multiplicación de esto con esto es 0, porque yo tengo i con j. El producto de i con j es 0, entonces ya no lo escribo. ¿Ya? Luego aquí hago 4i, lo propio, ¿no? Yo voy a hacer 4i con este k. Eso también es 0, porque i punto k es 0, ¿no? Entonces no escribo. ¿Ya? Entonces lo que sí voy a escribir ahorita, ¿no? Va a ser ahora, ¿no? Aquí tenemos 3ji. Esto también es 0, este producto aquí, ¿no? Este producto aquí, esto es 0 porque tengo j.i. Entonces, como son diferentes, entonces es 0, ¿ya? Aquí sí, ¿no? Cuando yo multiplico todo este menos 3j por este más 2k, eso sí yo lo escribo aquí porque tengo JJ, ¿no? Entonces no son iguales, entonces no va a ser 0. Pero cuando yo multiplique aquí, ¿no? Este menos 3j punto k, eso también es 0, porque j con k es 0. Entonces, como que los únicos sobrevivientes aquí de todos los productos que yo tengo, va a ser este 4i punto i y este menos 3j punto 2j, ¿no? Es decir, yo tengo esto, ¿no? Aquí, ¿no? Los únicos sobrevivientes van a ser, ¿no? 4i punto i y luego aquí, ¿no? Este menos 3j punto, ¿no? Por 2j, ¿no? Aquí, todo esto. Entonces, luego este 4i punto i es 1, ¿no? Este i por i es 1. Entonces, aquí esto en realidad, ¿no? Vale 4, ¿no? Porque voy a tener 4 por 1, 4. Y luego aquí, ¿no? Yo tengo 3 por 2, 6, ¿no? Tengo 3 por 2, 6. ¿Y cuánto es j por j? J por j es 1. ¿Ya? J por j es 1. Entonces yo luego tengo 4 menos 6 es menos 2, ¿no? ¿Ok? Entonces es eso, muchachos, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿no? Terminamos esta sección, ¿no? Esta sección de lo que es, ¿no? El producto escalar y ángulos, ¿ya? Ángulos, ¿no? Hemos visto el producto escalar entre dos vectores y el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Entonces, aquí ya la próxima clase, el día
aquí el día miércoles, voy a poner aquí miércoles 16, ¿no? Del 02 del 2022. Ya, el día miércoles vamos a ver esa parte de lo que es la proyección ortogonal, ¿no? Que eh, no es complicada, es un poco en un comienzo una idea geométrica que se debe tener, pero no es complicada, ¿ya? Entonces, la próxima clase, el día miércoles, vamos a hablar sobre lo que es la proyección, ¿ya? Y vamos a terminar tal vez, ¿no? Con un pequeño ejemplo de aplicación, un poco de lo que es, digamos, fuerza, ¿no? Queremos tal vez, ¿no? Tenemos un tipo de rampa, no sé, aquí, digamos, ¿no? En este sentido, digamos, nuestra, nuestra rampa. Aquí ya tenemos esta rampa. Vamos a tener obviamente aquí un ángulo, ¿no? Ya que hemos hablado tanto el día de hoy de ángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos como por ejemplo tal vez un tipo de cajón, no sé, un tipo de cajón, ya, uy, un tipo de cajón. Y bueno, este cajón lo queremos como que jalar, ¿no? O sea, este cajón, digamos, con sus rueditas, vamos a facilitar, ¿ya? Que tenga sus rueditas. Entonces, o un carrito, ¿no? Que queremos jalar, ¿no? Digamos que estamos por aquí, digamos, ¿no? Encima de la rampa, ¿ya? Y queremos, pues eso, ¿no? Queremos jalar, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Donde va a estar envuelto lo que son ángulos. Aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, va a haber como que, pues, una fuerza de gravedad, ¿no? Y que se va a descomponer también, ¿no? En dos fuerzas, ¿no? Estas dos, digamos, ¿no? Esta va a ser exactamente, ¿no? La perpendicularidad y esta va a ser, ¿no? La proyección, ¿no? Entonces vamos a ver eso en la próxima clase. Hoy día hemos visto, ¿no? Este tipo de fuerza, ¿no? De perpendicularidad y ortogonalidad, ¿no? Que lo denotamos así, ¿no? F aquí con esta T invertida. La próxima clase vamos a estudiar los vectores, ¿no? Que son proyecciones. Vamos a hablar de la proyección ortogonal, ¿ya? El día miércoles, ¿ya? Y es eso, ¿no? Vamos a finalmente hablar, ¿no? Sobre este tipo de problemas, ¿ya? Pero antes de ese tipo de problemas, obviamente vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es la proyección ortogonal? ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar por aquí. Déjenme pasarles el link de la clase de hoy. Y nos vemos el día miércoles. Entonces el día miércoles, por mientras, ¿no? Van a estar pendientes al link que les voy a enviar en la clase, en el grupo, ¿ya? Les voy a enviar, ¿no? El link de la clase en el grupo de WhatsApp, entonces estén atentos y luego, eso, ¿no? Vamos a aquí, ¿no? Usar esta plataforma del Teams porque tiene, ¿no? Esta opción de grabar, ¿ya? Entonces esta grabación se está guardando y en cuanto yo la tenga, pues la voy a subir al Drive, ¿ya? Que ustedes ya tienen el link del Drive, ¿ya? Entonces vamos a quedar por aquí, nos vemos el día miércoles, que tengan un buen inicio de semana, buenos estudios para todos, hasta luego, chao chicos, que estén bien, hasta luego, hasta luego, chao chao, Hasta luego, licenciada. hasta luego Maya, chao chao. Hasta luego, Lizeth. Hasta luego, chao, chao.